raza o su estado socioeconómico. La ONU, creada el 24 de diciembre de 1945, es la que respalda los derechos humanos como tal. Son fundamentales, pues sin ellos actualmente existiría la esclavitud. Tres de nuestros derechos son el derecho a la libertad, el derecho a una vida y el derecho a la educación. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Leal, vengo del CETI 56 haciendo unas preguntas sobre los derechos humanos. La dinámica es la siguiente: debes de sacar las 4 preguntas y las debes de contestar. Por favor, saques la primera. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cuáles son los derechos humanos que gozan los seres humanos? Pues tenemos diferentes derechos nosotros como personas, pues necesitamos de estas garantías para poder crecer como personas y a la vez tener fundamentos que no nos hagan violentos y cosas así. Entonces uno de ellos sería la educación, que es una de las más importantes. Ok, ¿puedes sacar la que sigue, por favor? ¿Crees que son fundamentales y por qué? Sí, son muy fundamentales porque sin ellos creo que el mundo no estaría como es ahorita. Si de por sí es muy violento, creo que sería mucho más, ya que no tendríamos un límite como personas. Y sí, al fin de cuentas sí es fundamental, pues sin ellos no viviríamos en armonía. Ok, la siguiente, por favor. ¿Qué entiendes por derechos humanos? Por derechos humanos entiendo que son garantías que tenemos nosotros como personas para poder convivir y poder vivir, tener una vida digna. Ok, la que sigue, por favor. ¿Crees que existe una diferencia entre lo justo y lo equitativo? ¿Por qué? No, porque nosotros vivimos en un país en donde no existe lo equitativo. Muchas veces tenemos a una persona y lo hemos visto que a un político lo tenemos tachado como un corrupto, pero la ley no es tan dura como una persona que está mal pero roba comida y no ven la diferencia. Entonces no es justo que a un político que roba miles de pesos no se le haga nada y a una persona que necesita de nuestra ayuda se le deje. ¿Puedes sacar la primera? Amiga. ¿Qué dice? ¿Crees que son fundamentales y por qué los derechos humanos? Más que nada por los niños, ¿no? Tener los derechos humanos más, porque están muy descuidados. La siguiente. Dice, ¿crees que existe una diferencia entre lo justo y lo equitativo y por qué? Lo justo, pues de a ver si hay cosas justas en el gobierno y justas que realmente te dicen una cosa y de repente te las voltean. Sí, ¿no? totalmente. no es real, realmente. Dice, ¿qué entiendes por derechos humanos? ¿Qué entiendo por derechos humanos? El respeto para todos, tener respeto. ¿Qué más sería bueno? Bueno, la siguiente. ¿Cuál fue? Creo que está, ¿no? Falta. Dice, ¿Crees que son? ¿cuáles son los derechos que gozan los seres humanos? La libertad. La libertad. La libertad. ¿Qué más tenemos? La educación. La libertad, la educación entre padres y familia, ¿no? Y tener respeto contra los... ¿Crees que existe una diferencia entre lo justo y equitativo? Sí, pues sí hay diferencia. Porque dependiendo la persona a quien se lo preguntes, ¿no? Porque muchas veces tiene que ver ¿cómo te diré?
el nivel socioeconómico, a lo mejor para las personas que tienen más, es lo justo para ellos, diciendo que no es así. ¿Cuáles son los derechos que gozan los seres humanos? Pues el de la vida principalmente, al tener educación, a tener salud, ¿qué más? Pues a ser libres. Bueno, sí. ¿Qué entiendes por derechos humanos? Pues que son pues sería lo básico para vivir en la sociedad, ¿no? Vivir con reglas, con normas, tener una vida, pues dentro de lo que cabe, una convivencia pacífica. Uh-huh. La última. ¿Crees que son fundamentales y por qué? Pues por lo mismo, ¿no? Para tener una convivencia sana, en donde todos, pues entre comillas, vivamos justos, ¿no? Pues tratándonos como personas. ¿Crees que existe una diferencia entre lo justo y equitativo? ¿Por qué? Sí, yo creo que muchas veces lo justo lo toma cada quien desde su punto de vista y lo equitativo es algo que es como más generalizado. Ok, sí. ¿Y por qué? ¿Qué entiendes por derechos humanos? Yo creo que los derechos humanos, bueno, se supone que son reglas que están estipuladas para que se pueda respetar a cada individuo, uh-huh. Pero en sí, pues muchas veces no se respetan. Sí. ¿Crees que son fundamentales y por qué? Sí, yo creo que son fundamentales para poder vivir en armonía y vivir bien todos. Sí. ¿El último? ¿Cuáles son los derechos que gozan los seres humanos? Pues yo creo que uno de los principales es la libertad, ¿no? La libertad, sí. Que igual, aunque son derechos en muchos lugares, ¿no? Muchos los limitan, ¿no? ¿Cuáles son los derechos que gozan los seres humanos? Un derecho. ¿Te los digo? Sí, pues no sé, derecho a una vivienda, derecho derecho a una vida digna, no sé, derecho a la salud, a la seguridad, no sé, derecho a un buen trabajo. Okay. ¿Ya? ¿Sacas la siguiente, por favor? ¿Qué entiendes por derechos humanos? Yo siento que es como una cierta libertad que tenemos nosotros para vivir dignamente, para, no sé, como para pues así vivir nada más. La siguiente, por favor. Sí. ¿Crees que son fundamentales y por qué? Sí son fundamentales porque sin ellos a lo mejor habría cierto abuso, cierto abuso contra algunas personas, no sé, una discriminación, pero yo siento que por eso son fundamentales, porque si todos los ejercemos, yo digo que existirá una buena sociedad. Okay. La última, por favor. ¿Crees que existe una diferencia entre lo justo y equitativo? ¿Por qué? Justo y equitativo. Sí hay una diferencia entre lo justo y equitativo, porque lo justo a lo mejor puede que, no sé,
Un ejemplo es de que tú tengas más que alguien, no sé, algo material, tienes algo más que alguien y lo justo es que, no sé, un ejemplo que tu hermano tenga lo mismo. Yo digo que eso es lo justo y lo equitativo es como tener las mismas cosas y en el mismo momento. Bueno, esto sería todo de mi parte. Mi nombre es Andrea Leal Velázquez, de tercero A del área de Administración de Recursos Humanos. Esto sería todo, espero les haya gustado. Hasta luego.